RTP. Está el abogado Gonzalo Muñoz Hidalgo, constitucionalista, lo vemos ya en pantalla. ¿Cómo está, doctor? Siempre un gusto recibirlo. Buenos días. Hola, muy buenos días con todos. Un saludo cordial a todos los panelistas, un saludo cordial a César y asimismo a todas las personas que nos escuchan por RTP esta mañana. Me presento, doctor. Soy María Fernanda Perrone. Qué placer poder María conversar Fernanda, estos ¿cómo le minutos. va? ¿Qué pasó? ¿Usted ha cambiado? ¿Yo he cambiado? ¿Qué es? ¿La corbata con bolitas blancas que no me hace que no me reconozca? ¿Qué es, doctor? Están los tiempos que me invitan, pues, entonces ya ven el tema. Está bien, está bien. Merecido su trato conmigo por mi ingratitud. No. A ver, primero no sé si nos puede aclarar una historia. La Corte Constitucional, lo diré breve y sin tecnicismo, usted es el abogado y el experto. A ver, la Corte Constitucional le dice, sí, presidente, puede hacer esto, pero tiene que hacer unas correcciones. El presidente hace el decreto, hace la corrección, pero lejos de enviárselo a la Corte Constitucional, se lo envía al Consejo Nacional Electoral. Me estoy refiriendo a esta posible reforma sobre los poderes del Consejo de Participación Ciudadana para que pasen a la Asamblea Nacional. Dicho así, ¿es correcto pasarlo al Consejo Nacional Electoral o debía ir a la Corte? Para que la ciudadanía tenga claro. El presidente de la República en septiembre de 2025 presentó una propuesta de cambio constitucional. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de trasladar las facultades de designación de los órganos de control que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para pasarlas a la Asamblea Nacional. Esta propuesta necesitaba de 2 dictámenes de la Corte. ¿Cuáles son esos dictámenes? El primero, el dictamen de vía. Es decir, donde la Corte dice, procede efectivamente, presidente de la República, esta modificación vía enmienda constitucional al tenor del artículo 441 de la Constitución. El segundo dictamen se da en el mes de marzo, hace pocos días, y es el dictamen de contenido, el dictamen que hace la Corte respecto de la constitucionalidad de las preguntas y del cuestionario. ¿Sí? La Corte aprueba dicho dictamen de contenido, pero hace una precisión de forma respecto de la inclusión del artículo 207 de la Constitución en el anexo presentado por el presidente de la República. ¿Y qué le dice al presidente? Corrija la propuesta en el sentido del dictamen y vuelva a enviarla a la Corte para su aceptación final. Lo ideal hubiese sido que el presidente de la República envíe de forma directa a la Corte Constitucional. Sin embargo, pues ha utilizado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral para que envíen esta propuesta. Yo creo que esto no vicia de forma el trámite de enmienda constitucional. El día de ayer el Consejo Nacional Electoral envió a la Corte tendrá que dar su ok, y con el ok de la Corte, pues se da la convocatoria a referéndum. ¿Qué es lo que dice el dictamen para hablar estrictamente en términos jurídicos? Que antes de la convocatoria a referéndum, del decreto de convocatoria a referéndum por parte del presidente de la República, se necesita el ok de la Corte Constitucional. Y lo que ha enviado el presidente al Consejo Nacional Electoral no es la convocatoria, le está solicitando, enviando el texto final de la enmienda y solicitándole que envíe a la Corte para su aprobación. Ok, pasemos entonces al posible marco regulatorio. Vamos al escenario, se presentó en la consulta, se gana y todo va hacia la Asamblea Nacional. Hay divisiones, porque dependiendo del tipo de autoridad va a cumplir cierto proceso, ¿cierto? Hasta ahí voy bien. Por ejemplo, fiscal, contralor tendrán un concurso de méritos y oposición no terna, como en el caso de otras autoridades, ¿cierto? Correcto, María Fernanda. ¿Qué es lo que va a pasar? Los funcionarios que actualmente se eligen vía concurso en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también se elegirán vía concurso en la Asamblea Nacional con una comisión de selección, etcétera. ¿Cuáles son estos funcionarios? Los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, los miembros del Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General del Estado y el Contralor General del Estado. Los que se eligen ahorita mediante ternas en el Consejo de Participación Ciudadana, de igual forma se elegirán en la Asamblea Nacional el Procurador General del Estado, los miembros del Consejo de la Judicatura y los superintendentes. Yo no estoy muy de acuerdo con esto, ¿por qué? Y aquí no tiene la culpa el presidente, sino la Corte, que yo la he defendido siempre, en esto no estoy de acuerdo. Cuando Guillermo Lasso propuso en un inicio esta enmienda constitucional allá por finales del año 2022, el expresidente Lasso proponía
que en la Asamblea Nacional se designe todo mediante ternas. Y la Corte le dijo que no, que por prevalecer y por respetar el derecho de participación ciudadana, quienes se eligen por concurso tendrá que mantenerse en la Asamblea Nacional también ese concurso. No estoy de acuerdo yo con el tema de los concursos, me parece que es una farsa, todo el mundo sabe el resultado final y prefiero que de forma directa se acepte el origen político de una determinada... Pero ahí, doctor, entiendo que el problema es que nuestra Constitución vigente y ratificada en las urnas hace pocos meses establece el derecho de participación ciudadana y por ende un proceso de selección de autoridades de control sin participación ciudadana a través de concurso, de veedurías, de comisión técnica de selección, pues rompería con eso, con ese principio que digamos corta a través de buena parte del texto de la Carta Magna. Mira, yo no estoy de acuerdo, César, en eliminar todas las formas de participación ciudadana, simplemente los concursos. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que se mantengan mecanismos de impugnación ciudadana, ¿sí? Como sucede pues, en el Congreso de Estados Unidos, que existan veedurías ciudadanas. Pero el tema de los concursos creo yo que no tiene ningún sentido, más aún si es quien va a designar las autoridades de control es un órgano netamente político como la Asamblea Nacional, a tal punto que lo que establece la propuesta del presidente es que habrá una comisión de selección conformada por un representante de cada función del Estado o representantes ciudadanos también. Ellos pues calificarán en el concurso los puntajes que tengan los postulantes y la Asamblea Nacional en pleno, en orden de prelación, tendrá que elegir a quien va a ocupar el cargo. Entonces al final la designación siempre va a ser política. Ahora, doctor, a mí me cuesta, digamos, concebir la forma adecuada de manejar estas cosas, pero me preocupa que siempre uno se va encontrando en cualquier diseño esos errores terribles, muchas veces abusados en el Ecuador. Y me puse a revisar hace un tiempo los procesos en los que se manejan estas enmiendas, ¿no? Más bien las enmiendas, las consultas, las reformas parciales por las distintas vías, iniciativa ciudadana, de los GAT, de la propia Asamblea, del presidente de la República. Y me he dado cuenta que en el artículo, me falla la memoria, será el 184 del Código de la Democracia, no se establece realmente un plazo para que el presidente de la República, por ejemplo, mande un decreto ejecutivo a la Asamblea Nacional, perdón, al Consejo Nacional Electoral para proceder con un referéndum por enmienda después de que la Corte haya dicho sí, ya está el segundo dictamen, de vía y de fondo no encontramos ningún vicio de inconstitucionalidad. ¿Por qué es así? ¿Cómo cambiar eso? Porque entiendo entonces que el presidente puede guardarse en el bolsillo el decreto para paralizar el proceso o decidir la fecha de las elecciones. Es que ahí viene un tema muy importante, César, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la Corte? La Corte analiza la constitucionalidad de la propuesta, pero ya el sentido de la oportunidad, la decisión política de presentar o no la enmienda, la tiene el presidente de la República. Y te pongo un ejemplo. Si en este caso el presidente de la República decide no enviar a convocatoria al referéndum, está en su derecho. Por más que la Corte Constitucional le dio un ok, no tuvo la decisión ni sentido de la oportunidad para enviarlo a la Asamblea. Ya, pero doctor, permítame insistir, pero deberíamos por honestidad, hasta cierto punto, forzar al motivador, al impulsor, sea el presidente o un grupo ciudadano o quien sea, a remitir el tema al Consejo Nacional Electoral o desistir del proceso, porque si no le estás dando una herramienta para ellos decidir por conveniencia política cuándo va y cuándo no va la elección. Y se lo digo ¿por qué? Porque en todo el proceso hay plazos. Hay plazos para los debates en la Asamblea, hay plazos para la convocatoria de elecciones, hay plazos para que vayamos a sufragar, hay plazos para todo, menos que para que el autor o impulsor de estos proyectos termine enviándoselo al CNE. ¿Qué lío, pues? Sí, no estoy hablando del caso en puntual, estoy hablando de la ley. Ok, Maffer. pero déjame regresar entonces sobre el caso puntual nada más. No, pero que me responda. Ya, respóndale, por favor, sobre el caso no puntual. César, mira, en mi opinión, yo estoy de acuerdo en que no exista un plazo. ¿Por qué? Porque esto va a depender siempre de la decisión de una decisión política. Si el día de mañana, ¿no es cierto?, tenemos elecciones para el 29 de noviembre y esa fecha no le conviene al proponente, en este caso al presidente de la República, y decide gastar recursos públicos en otra elección, me estoy inventando, en enero,
pues somos los ciudadanos que en las urnas tenemos que castigar o aprobar esa decisión, ¿me explico? Pero a mí me parece muy forzado que todos los dictámenes aprobatorios de contenido que hace la Corte Constitucional tengan necesariamente que convocarse elecciones. No estoy de acuerdo con eso. Creo que sí está bien que exista un marco de decisión, de sentido de la oportunidad por parte del proponente para ver si lo envía o no. No solamente del presidente de la República, sino de la ciudadanía también, de los alcaldes, como tú también mencionabas, César. Me voy a sumergir en el caso no real, ¿ya? En el supuesto y en el deseo. Pero, ¿qué pasa cuando...? Porque todo esto lo podría eventualmente decidir la Asamblea Nacional, ¿cierto? Entonces tú te ves, como pasó con este gobierno, que pasaste de 70 a 88. Entonces tú vas un poco midiendo cómo está el clima en la Asamblea y en función de eso lanzo esta propuesta. Sí es un juego enteramente político y sobre todo arriesgado para la ciudadanía. Solo como comentario. Muy importante que la ciudadanía conozca esto. La enmienda constitucional tiene dos vías para tramitarse. La primera es que con el dictamen de la Corte, el segundo dictamen, el de contenido, el presidente de la República pueda convocar directamente a referéndum, como sucedió, por ejemplo, en el 2024, cuando se propuso el tema del arbitraje internacional, lo de los jueces constitucionales, etcétera. Ahí el presidente pues convocó para que la enmienda sea conocida directamente por el pueblo en las urnas. La otra vía es la vía parlamentaria a la cual acudió Alianza País allá por el año 2015 para introducir la reelección indefinida, para restarles facultades a la Contraloría General del Estado, entre otras propuestas más. ¿Y cuál es el trámite? Va a la Asamblea Nacional, se crea una comisión ocasional, en este caso de asuntos constitucionales, y tiene que haber entre primero y segundo debate un tiempo de un año que tiene que pasar para que sea conocida la propuesta. Y finalmente, en el segundo debate, solamente puede ser aprobado con mayoría calificada, es decir, mayoría de 2/3 partes, que actualmente pues el gobierno no tiene ni de cerca. Entonces, pues, claro, el presidente parece que va a optar, o ya ha optado prácticamente, por la vía del referéndum. Ahora, otra preocupación sobre el caso puntual, doctor Magri, créeme que le va a interesar esto. Volvamos al artículo 184, no hay plazo para el presidente, pero si el presidente ya envió esto al CNE, el artículo sí es explícito del Código de la Democracia. El CNE tiene 15 días para convocar elecciones y una vez convocadas 60 días para que se ejecute el referendo. 75 días, no son 3 meses. Estamos abril, mayo, junio, julio, pero hay votaciones en noviembre y yo no creo que el CNE nos haga ir a votar a mediados de año y a finales de año. El artículo dice hasta, porque el hasta es importante, ¿cierto, doctor? Usted esclarezcalo, doctor. ¿Qué puede pasar ahí? Efectivamente, eso dice el artículo. ¿Ya? En este caso, pues, para que tengamos todo claro, ahorita el presidente de la República todavía no ha enviado la convocatoria al CNE. Es decir, esos plazos no están recurriendo. Sí, lo que ha hecho el presidente, de forma sui generis, pero no ilegal, ni tampoco que vicie de forma, es solicitarle al CNE, ¿sí?, que envíe a la Corte Constitucional el texto final. Una vez con el texto final aprobado por la Corte, ahí sí tiene que venir la convocatoria. Perdón, entonces está repitiendo de alguna forma lo que le pasó el año pasado. Sí, que le envió al CNE y el CNE se lo envió a la Corte. El uso del celular. Exactamente. Doctor, sabe que nos tenemos que despedir, pero a mí se me queda algo y se lo puede resumir. En el primer caso, para a las autoridades que son que se eligen por concurso público, no te pone plazos para la elección, te dice que debe llegar a las 2/3 partes, una mayoría absoluta. Pero en el caso de las autoridades que no son por concurso, sino por terna, sí te habla de un plazo en el que deben pronunciarse la Asamblea Nacional, elegir la Asamblea Nacional, designar. Entonces, en la primera, que está fiscal, contralor y todas las que son de concurso, puede quedarse eternamente el concurso ahí archivado. Si mal no me equivoco, María Fernanda, sí existe un plazo perentorio, pero cuando la Comisión de Selección al interior de la Asamblea Nacional ya ha definido las calificaciones de los postulantes. Si mal no estoy, la propuesta del presidente dice que cuando ya la Comisión de Selección establece los puntajes, el Pleno tiene 30 días para designar
a quién va a ser fiscal, contralor, etcétera, o entrará, si no me equivoco, el primero de los mejor puntuados. Es posible que yo esté equivocada, y solamente es en la segunda parte en la que es por terna y yo no lo vi bien en concurso, pero eso me queda de tarea y a usted para conversarlo luego, doctor. Y a mí me queda la duda, ¿qué pasa con los tiempos antes de que la comisión de selección pues establezca los puntajes? Ahí sí podría alargarse, ¿no? Dele. Tenemos tarea entonces, ambos. Sí. Doctor, le envío un abrazo, gracias por haber estado con nosotros. Un buen día. María Fernanda, otro abrazo para usted, para César igualmente y a todas las personas que nos escucharon esta mañana. RTP